están? Bienvenidos, bienvenidas a Mente Sana. Siempre es un placer saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros como cada jueves a las 8 de la noche. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca del abuso verbal. A veces malamente se cree que solamente hay una forma de violencia y le designan así a la violencia física, pero no. Hay otros tipos de violencia, la violencia psicológica, y dentro de esta violencia psicológica está el abuso verbal. Vamos a platicar con ustedes de este tema esta noche y vamos a ver nuestra cápsula que en esta ocasión nos preparó la producción. El abuso verbal es una forma de maltrato emocional que se manifiesta a través del lenguaje y puede tener efectos profundamente negativos en quienes lo sufren. Se trata de una serie de comportamientos en los que una persona utiliza palabras para controlar, menospreciar, intimidar o herir a otra persona. Aunque a menudo puede ser menos visible que de otras formas de abuso, sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. Uno de los aspectos más insidiosos del abuso verbal es que puede ser sutil y progresivo, lo que dificulta que la víctima lo reconozca en sus etapas iniciales. Los insultos y descalificaciones son formas comunes del abuso verbal. Estos comentarios buscan humillar y menospreciar a la persona, atacando su autoestima y su sentido de valía. Las críticas destructivas también juegan un papel importante en este tipo de maltrato, ya que no se limitan a señalar errores, sino que se enfocan en desmoralizar a la víctima de manera constante y perdiendo su confianza en sí misma y su seguridad emocional. Otro aspecto del abuso verbal es el uso de amenazas, que buscan intimidar y someter a la persona a través del miedo. Las amenazas pueden ser explícitas o implícitas, y a menudo se utilizan para controlar el comportamiento de la víctima, haciéndola sentir que está en peligro constante. La manipulación verbal es también una forma de abuso en la que las palabras se utilizan para controlar o influir en las decisiones y acciones de la otra persona, muchas veces haciéndola dudar de su propio juicio o realidad. Además, el abuso verbal puede incluir la descalificación de los sentimientos de la víctima, una táctica en la que se invalidan las emociones y experiencias de la persona. Este tipo de abuso puede hacer que la víctima se sienta insegura sobre sus propias percepciones y emociones, llevándola a cuestionar su propia realidad y a sentirse aislada. Reconocer las señales del abuso verbal es crucial para buscar apoyo y ayuda. Es importante entender que nadie merece ser tratado de esta manera y que existen recursos, como la terapia psicológica, que pueden ser de gran ayuda para superar los efectos del abuso y aprender a establecer límites saludables en las relaciones. El apoyo de amigos, familiares y profesionales puede desempeñar un papel fundamental en el proceso de la recuperación y en la construcción de una vida libre del maltrato emocional. Bueno, y para platicarnos acerca del abuso verbal viene con nosotros una especialista en el tema. Ella es la coordinadora de psicología en el Instituto Hidalguense de las Mujeres, es la psicóloga Mayra Ruiz García y nos va a platicar acerca de este tema. Quédese con nosotros. Psicóloga, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, un placer estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto que nos hayas coordinado la agenda para estar con nosotros. Y psicóloga, ¿qué es el abuso verbal? Ya lo platicábamos un poco al principio, ya nuestro público lo vio en la cápsula que nos preparó la producción, pero ¿de qué manera nos puede quedar claro para distinguirlo, no realizarlo, y para distinguir cuando alguien nos está atacando de esta manera? Hablar del abuso verbal es hablar de violencia psicológica. La violencia psicológica tiene una característica muy específica, que es desvalorizar a la persona a la que se ejerce o con la que se ejerce este tipo de conductas. Evidentemente, estas conductas generan daños emocionales llamadas secuelas, y que esto implica que en su momento estas personas, si hablamos específicamente de mujeres, las mujeres no crean en sí mismas, tengan repercusiones emocionales, afectivas, y que evidentemente esto genera que la toma de decisiones sea en su momento nula, que no crean en sí mismas, que no crean en ser capaces de tomar decisiones, capaces de valerse por sí mismas en todos los aspectos, tanto físicos, emocionales, económicos, toma de decisiones. Evidentemente, este tipo de violencia tiene estas características, como bien lo menciona, agresión verbal o violencia verbal, y tiene que ver justo con estas palabras, estas
estos comentarios que en algún Esas momento... bromas aparentemente. Que se ha normalizado y que evidentemente esta normalización de la violencia nos lleva a aceptar, a creer, a pensar que lo que nos dice o que lo que dice la otra persona es válido. No sirves para nada. Sí, adjetivos calificativos, peyorativos, el sarcasmo también es otra forma de abuso verbal, de violencia verbal. Inclusive la ley del hielo también es una forma de abuso verbal. Así es. Esto que menciona de la ley del hielo en algún momento se justifica. Está enojada, está enojado, por eso no me habló, por eso me ignoró. Se justifica malamente, ¿no? Exacto. De manera inadecuada. Exactamente, porque evidentemente se ha normalizado. Se ha creído que el hecho de que no me salude, el hecho de que no me voltee a ver, pues evidentemente es porque le tengo que dar espacio, le tengo que dar su tiempo para que entonces en su momento volvamos a tener esta dinámica de comunicación. Porque inclusive a veces se dice equivocadamente, es que prefiero ignorar para no lastimar, pero ignorar también es violencia. O sea, es que hay una diferencia entre aplicar el tiempo fuera, que es una técnica que sí se puede aplicar de manera correcta para postergar la plática de un conflicto, pero obviamente avisándole a la persona que en ese momento es preferible no hablar, vamos a hablarlo más tarde, ¿te parece bien? O sea, llegar a un acuerdo y en otro momento ya también mucho más tranquilos emocionalmente poder platicarlo, pero es muy diferente el tiempo fuera de la ley del hielo. Claro, porque en esta técnica terapéutica que en algún momento se muestra para las personas que llegan a pasar por este tipo de situaciones implica que hay acuerdos. En el tiempo fuera. Exactamente, que haya acuerdos y que se conozca el objetivo del por qué se aplica esta técnica. Para esta conducta, porque es una conducta de la ley del hielo, no hay un acuerdo, no hay una plática previa, no hay un acuerdo previo justamente para esto. Entonces solamente es una manera de castigo, ejercicio de poder. Entonces, en este sentido, evidentemente, la persona normaliza y considera que entonces le tiene que dar el espacio a la otra persona sin estar de acuerdo. Sí. Ya hay un daño emocional, hay un daño verbal. ¿Por qué? Porque se escucha, porque se observa. Entonces, esta conducta evidentemente genera esto que menciono, este daño emocional que en algún momento se vuelve una normalización. Esto es repetitivo y entonces la persona considera que así es una dinámica, que esa es una dinámica con la persona que en su momento se tenga este tipo de relación. No, y a veces se tiene el miedo. O sea, entras en este condicionamiento de que sabes, ¿no?, que la persona te va a aplicar la ley del hielo y entonces para no vivir la angustia y el dolor que provoca estar en medio de una ley del hielo, de ser castigado con este silencio punitivo, entonces hace que la persona después diga, mejor ya no voy a tocar un tema, mejor ya no voy a decir algo, ya no voy a reclamar o ya no voy a decir que estoy enojada porque me va a dejar de hablar, porque me va a aplicar la ley del hielo. Y como es muy doloroso, la persona que va aplicando esta ley del hielo va ganando ese terreno, ¿no?, sobre la otra persona, pero afectándole. O sea, no es una forma sana de relacionarse, es violencia. Así es, y es la violencia que mayormente se ha normalizado. Esta violencia psicológica evidentemente es normalizada. He dicho en otras palabras, se acostumbran a vivir de esta manera. Por eso es que muchas de las veces el escuchar un insulto, el escuchar una palabra ofensiva, un apodo, el escuchar el sarcasmo, una comparación con algún objeto, si lo puedo llamar, con otra persona, ¿no? Entonces implica justamente esto que pareciera que es parte de esta relación. Pero la violencia psicológica es la violencia, me atrevo a mencionar, que es la violencia que más genera daño. Y este daño es algo que no se ve, porque solamente lo escuchamos. Sí lo observamos,
pero observamos la conducta de esa otra persona que lo ejerce. Mencionas esto que ojalá lo puedas repetir para nuestro público. ¿Por qué consideras, platícanos, compártenos, por qué la violencia psicológica hace tanto daño, inclusive en ese nivel que tú consideras que es de las que más generan daño? Porque denigra, porque afecta las emociones. No tenemos en algún momento o las personas se descuidan a nivel emocional. Sentimos un malestar físico y vamos al médico, a una consulta médica, algún estudio médico, por llamarlo de alguna manera. Cuando se genera un daño emocional causado a partir de la decisión de la otra persona, porque el hecho de causar un daño es decisión, es una toma de decisión en su momento de generar daño. No es un yo soy así, no, o sea, tienes la conciencia de lo que estás haciendo y lo estás haciendo porque eso te hace ejercer el control y tu poder y lo estás haciendo sabiendo que causa un daño. Quizá no tengas toda la interpretación y toda la teoría, pero sabes que tienes una ganancia, que esa ganancia está provocando un daño en la otra persona. Exacto, es este ejercicio de poder, este ejercicio de estar por encima de la otra persona. Es una conducta de control. Entonces implica que evidentemente este daño afecte más a la persona, porque si menciono que es una conducta de poder, una conducta de control, pues evidentemente es con toda la intención de causar ese daño, desvalorizar. Esto implica que en su momento todo lo que se menciona se escucha y causa un daño. La violencia psicológica es con esa intención, causar un daño a la otra persona. Por eso menciono, no es ni se me ocurrió, no es porque me equivoqué, no es porque no supe qué hice, no, al contrario. Es una conducta elegida y que se ejerce para causar esto que menciono, que es un daño. Y por eso es que refiero que es una de las violencias que más causa esta afectación, porque descoloca a las personas en tomar decisiones, en percibirse como personas, en percibirse con derechos, en percibirse con toma de decisiones, sentirse seguras de sí mismas. Y tanto ahorita que regresemos del corte, que nos sigas mencionando que esto es tan importante, pero también el hecho que como aparentemente no te tocaron y no te hicieron nada, no te hicieron daño, no pasó nada. Pero vamos a seguir aclarando que el abuso verbal sí hace muchísimo daño, mucho más de lo que imaginamos. Vamos a un corte. Ya comentábamos antes de ir al corte que la violencia, el abuso verbal, por supuesto que hace mucho daño, inclusive en casos muy graves puede hacer que la propia persona se haga daño. O sea, está el suicidio autoinducido, ¿no?, que puede hacer que la persona termine viéndose de una manera tan negativa, de una forma tan lastimada, que se pueda hacer daño a sí misma, ya como consecuencia de todo el daño que ya le ha provocado a la persona que le ha abusado verbalmente de manera permanente, constante, con él, con ella, ¿no? En general son más casos en mujeres. Podríamos mencionar que se puede visibilizar que la violencia es ejercida en contra de las mujeres por estas conductas de roles y estereotipos, por estos usos y costumbres que en su momento consideran que el hombre es quien ejerce este poder. Y evidentemente desde esa idea o desde esa creencia es como se genera este sometimiento o este ejercicio de poder. Por eso es que visibilizamos el sometimiento hacia las mujeres y el daño psicológico hacia las mujeres. Si me enfoco justamente en este tema del daño hacia las mujeres, es evidentemente este ejercicio de control. Entonces, es a donde podemos dar cuenta que evidentemente aún afecta más, porque son quienes en esta idea o creencia de que son las mujeres quienes ejercen estas conductas del cuidado, protección, educación hacia niñas, niños que son hijas e hijos, o conductas en este sentido,
pues evidentemente el control se genera aún más en este tipo de señalamientos de que en su momento son quienes se quedan en casa, son quienes cuidan, quienes protegen. Por lo tanto, entonces, la otra persona en este sentido, quien ejerce el poder, considera o cree que la labor no se está haciendo de manera adecuada y entonces viene este señalamiento de no estar, de no hacer, de no generar lo que se espera justamente y lo que la sociedad en su momento dispone o cree que es el ejercicio de la maternidad, el ejercicio de estas conductas estereotipadas hacia las mujeres, inclusive hacia los hombres. Entonces, evidentemente hablar de esta violencia psicológica implica que sea un daño que no solamente se ejerce desde esta creencia, sino evidentemente desde esta normalización de considerar que la otra persona tiene el derecho de ejercer esta violencia por ser el papá, por ser la pareja, por ser cualquier otro integrante, inclusive de la familia o inclusive en otro ámbito que puede ser en lo laboral, que puede ser en la calle, que puede ser alguna otra persona que en su momento pase por ese momento de que la mujer va en la calle y que la otra persona la agrede. Entonces, esta violencia psicológica no solamente la podemos ver en este ejercicio de una modalidad familiar, es decir, en la familia, sino la podemos observar en otros ámbitos que evidentemente generan este daño. Y no es que solamente este daño sea mayor o menor en la familia, evidentemente esto tiene que ver con los recursos personales de cada momento, de cada circunstancia, de cada acción que en su momento se ejerza y cómo lo percibe esa persona. Pero tiene que ver, psicóloga, con cómo desde nuestro contexto familiar, desde nuestros primeros vínculos, cómo se dan esos vínculos y esas comunicaciones, ¿no? Esa comunicación, porque bueno, si desde casa desafortunadamente ya había, no estoy justificando, ¿no? Que después tengas una relación y que pase y que, claro, porque claro. para nada, nunca, siempre hacemos hincapié en el programa y en todas partes que la violencia no se justifica de ninguna manera, ni encontrando de dónde surgió, ni nada. Pero es este tema, a lo que voy es, sí, desde pequeños, ¿no? En casa, y lo estoy diciendo por si mamás, papás que nos acompañen les pueda ser útil esto. Desde pequeños vemos a nuestros hijos y les gritamos y les decimos palabras altisonantes y adjetivos calificativos o apodos. Desde ahí estamos ya violentando, estamos lastimando. Y un niño o una niña que crece en ese entorno donde es lastimado por sus padres o por los cuidadores, obviamente no aprendes, ese niño no distingue que la persona adulta está mal. Ese niño piensa que el que está mal es él, porque le están diciendo le están señalando con esas palabras. Y eso ya nos va generando un cierto autoconcepto que en la vida sí nos va marcando cómo nos vamos relacionando con otras personas. No quiere decir, yo no quiero revictimizar y hacer mucho hincapié en esto, porque me ha pasado y lo he visto, que llega una mujer y dice, es que mi pareja me trata así, y que inclusive algunas personas muy cercanas o que no deberían en alguna parte, les dicen, pero tú decidiste estar ahí, tú elegiste a la pareja, tú quieres estar ahí, tú aceptaste estas condiciones. Y no, eso no justifica nunca que nadie te violente de ninguna manera, pero vamos, a eso me refiero. Si desde pequeños podemos aprender a tratar a nuestros hijos con amor, con respeto, que ellos se sepan dignos de respeto, aunque estés enojado, enojada con ellos, que sepan que aún enojado y enojada vas a mantener el buen trato, porque así es como debe de ser. Claro, creo que algo que tenemos que reconocer e identificar es que las conductas, los comportamientos son aprendidos. Y es muy cierto, las niñas, niños evidentemente observan las conductas de esas personas adultas. Entonces aprenden. ¿Y quiénes son esas personas adultas? Como este espejo, esto a donde me estoy observando, me estoy viendo. Sí, tu primer referente. Exacto, papá, mamá. Entonces, evidentemente es cuando mencionamos estas palabras, decir, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, porque evidentemente eso es un aprendizaje.
Entonces, las niñas, niños van aprendiendo de esa manera. Por lo tanto, entonces, van aprendiendo a comunicarse con respeto o a comunicarse porque al final es una comunicación que ellos consideran sin respeto. Y entonces en este sentido caemos justo en esto de que es una educación que justo se va reproduciendo en este entender que así me educaron, en este entender que así aprendí. Y va a otros contextos, ¿no? Vas a la escuela y en la escuela te puedes relacionar con tus compañeritos de la misma manera y así en general. O sea, si no aprendemos a solucionar los conflictos de manera pacífica y con respeto hacia las otras personas, pues obviamente eso pasa. No está bien, pero pasa. Exacto. Y estas conductas evidentemente no es que se justifiquen, es que necesitamos también conocer y saber de dónde viene. No solamente es porque en ese momento, ya lo decía, se me ocurrió ejercer esta conducta, no. Vienen justo, tienen una raíz estas conductas, pero sí, evidentemente es un tema que nos llevaría bastante tiempo de poder analizar en este sentido. Algo muy claro es que evidentemente la violencia no se justifica. La violencia no tiene que ser privada, la violencia es pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Que se tiene que pedir ayuda, que se tiene que mencionar, que se tiene que exponer, porque eso es la única forma en la que se puede llegar a erradicarla. Hay instituciones, evidentemente, pero si nos enfocamos justamente a esto que implica el no justificar, es dar cuenta que se están violentando los derechos de esa persona. Y uno de los derechos, no el más importante, pero sí el que quiero mencionar en este momento, es que se tiene derecho a vivir libre de violencia. Y hablar de violencia no solamente implica esto, esta violencia psicológica que bien mencionamos, hay muchos otros tipos de violencia. Podemos hablar de la física, podemos hablar de la económica, que esto también nos implica, que es algo que se ejerce. ¿Por qué mencionaba y quiero retomar esta situación del por qué la violencia psicológica causa mayor daño? Porque cuando yo estoy en atención con las mujeres que viven en estas condiciones, les menciono, cuando hay una violencia física, hay un empujón, hay un jalón, hay un pellizco, hay una patada, va inmersa la violencia psicológica porque hay un comentario, porque hay una grosería, porque hay un insulto. Sí, porque además te estoy haciendo sentir que tú eres menos, ¿no? Que yo te puedo maltratar o que yo te estoy abusando. O sea, sí hay no solamente es lo físico, está implícito en lo psicológico. No, entonces, por eso es que esta violencia, desafortunadamente, es la que más se ejerce, la que más inclusive se justifica. Y se justifica en este hecho de creer, ya lo mencionaba, porque está enojado, porque está enojada, porque no tuvo un buen día, porque... Porque además te voltean la tortilla, ¿no? O sea, el que violentador o violentadora te hace pensar que tú tuviste la culpa de que yo me haya comportado de tal manera, ¿no? Estas frases que se escuchan por ahí de yo nunca he sido así con nadie, solamente contigo, tú me haces perder el control, tú haces que yo reaccione de esta manera, tú sacas mi peor versión, es que tú, o sea, en lugar de aceptar la responsabilidad, que obviamente eso no pasa y que de ahí terminaría el ciclo de violencia, ¿no? El decir, a ver si me responsabilizo y me hago cargo y voy a ver cómo resarcir. Pero en esta violencia verbal, como bien lo decía psicóloga, mencionar, a ver, los adjetivos calificativos, el que te grite, te insulte, el que te condicione, todas estas cuestiones verbales y no verbales, pero que implican comunicación, que te puedan hacer sentir, ya decías tú, ya platicamos de las manifestaciones. Al principio mencionabas, y me parece importante volver a mencionarlo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te vives cuando estás viviendo? ¿Cómo te puedes dar cuenta, si es que no lo has hecho, de que estás en una situación con abuso verbal? Pareciera que es como esta pregunta de decir, si vives con insultos, si vives
con groserías, si hay ofensas, si hay comparaciones, si hay limitaciones. ¿A qué me refiero con esto? Como el decir, no puedes salir, no puedes ir, no te pueden llamar, quién te llamó, te reviso el teléfono, llegaste tarde a casa porque estuvo lloviendo, se me ocurre, estoy contando quizás toda una historia. Llegaste tarde a casa, estuvo lloviendo, no pudiste tomar el transporte público y entonces, porque llegaste 5 minutos tarde. Hay revisión del teléfono, a quién le llamaste, con quién estabas. El preguntar pareciera minuto a minuto de cuáles son esas conductas que has ejercido. Estoy hablando de este control, estoy hablando de estos celos, estoy hablando inclusive de verse, de percibirse en un ambiente de infidelidad, de verse y percibirse en un ambiente de celos, de que en todo momento estén supervisando, pareciera, todas esas conductas que se ejercen. Psicóloga, ahorita regresando, vamos a ir a un corte, pero ahorita que regresemos, que nos digas, ¿hay un lugar, una guía donde las mujeres puedan revisar y decir, a ver, esto me está pasando, entonces sí estoy viviendo una situación de abuso verbal? Vamos a ir a un corte, claro. Regresando les compartimos esta información. No se vayan, quédense con nosotros aquí en Mente Sana. Gracias por continuar en Mente Sana, pues platicando acerca de cómo nos podemos dar cuenta, qué síntomas, qué características, de qué forma se puede dar cuenta una persona que está viviendo una situación, en una relación donde hay abuso verbal. Y antes de ir al corte le preguntaba yo a la psicóloga Mayra, ya hablábamos pues que decíamos del violentómetro, ¿dónde más podemos ver? Sí, el violentómetro es un instrumento didáctico, por llamarlo de alguna manera, que nos permite identificar ciertas características. Nos establece niveles en donde se puede ubicar esta violencia que se vive o que viven las mujeres. Este violentómetro justo está diseñado para que las mujeres puedan identificar el nivel de violencia en el que se pueden encontrar. Exactamente. Yo podría hablar del primer nivel, que son insultos, y puedo hablar del último nivel, que es a donde ya se está en riesgo de que evidentemente ya hay una violencia física al extremo, es decir, con una violencia extrema de violencia física que puede llevar a la muerte. Entonces, evidentemente, este violentómetro nos permite identificar. La violencia tiene una característica que va de menos a más. Sí, esto, exacto, va incrementando. Se considera, o las personas consideran que en algún momento cuando se tiene una estabilidad, se considera o se cree que ya no hay violencia. No es así. La violencia está ahí latente, la violencia sigue estando. Esto es como el decir, se manifiesta de una forma extrema y baja de nivel, pero esto no quiere decir que no se vuelva a presentar. Por eso, perdón. Y que no se vaya a volver a presentar y más fuerte. Así es. Por eso es que mencionamos que la violencia va de menos a más. Y esto nos lleva justo a dar cuenta que se necesita pedir ayuda. Hay instituciones, en este caso menciona el Instituto Hidalguense de las Mujeres, que tiene como tal 16 unidades locales de atención especializadas a mujeres en situación de violencia. Tienen servicios especializados e integrales, hay trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, que pueden evidentemente tener todo el acompañamiento en estos procesos, que de primer momento reciben una asesoría para que puedan identificar estas personas, específicamente mujeres, que pueden identificar la situación en la que se encuentran. Si bien es cierto, no iniciar un proceso jurídico, pero sí iniciar un proceso psicológico. Y que puedan también, psicóloga, tener información, porque ese es el primer paso para poder reconocer, para saber qué es lo que necesitas. Y qué bueno que lo mencionas también ahora, si no empiezas un proceso legal, pero sí un proceso psicológico, porque algunas mujeres, pues obviamente con este miedo que tienen, no quieren
hacer otras cosas, no quieren denunciar o no quieren o creen que no tienen que hacerlo antes de saber bien la situación. Pero sí el acompañamiento emocional, que es tan importante, el que también las mujeres busquemos no quedarnos solas, no aislarnos de nuestros familiares, de nuestros amigos, ¿no? O sea, esta confusión, ahorita quiero regresar a esa parte que es tan importante para prevenirla, el no aislarnos, el que puedas compartir. A veces necesitamos otra mirada que nos diga lo que nosotros estamos dejando o hemos dejado de ver en algún momento. Y que alguien más te diga, mira, está pasando esto, yo observo en tu relación, te estás aislando, tu autoestima se está lastimando, o sea, que no nos quedemos solas. Y además, aun cuando no haya violencia, que eso es lo ideal en una relación de pareja, las relaciones son se enriquecen muchísimo más cuando hay un círculo que rodea a la pareja también. Así es. Le llamamos redes de apoyo. Y estas redes de apoyo tienen que ser estables y seguras. El que las personas se sientan acompañadas, se sientan reconocidas, valoradas, pues evidentemente estos procesos de recuperación pueden ser todavía mayormente sanos, que en su momento se puedan obtener herramientas de toma de decisiones, de una autoestima estable, porque es a donde más se afecta justamente cuando se vive en estas condiciones de violencia. Y que sí, evidentemente, sentirse acompañadas en estos procesos les lleva a culminar. El cuidado de la salud mental, evidentemente, es algo que necesitamos generar como una cultura, porque evidentemente no se genera. No voy con la psicóloga, con el psicólogo, porque no estoy mal, porque no me siento mal, porque llegan inclusive a mencionar, y lo quiero mencionar de esta manera, no estoy loca, ¿no? Esto no es así. Evidentemente, el atender la salud mental, el acudir con una psicóloga, con un psicólogo, especialistas en estos temas de violencia, pues evidentemente el primer aspecto que se tiene que generar es reconocer la situación en la que se vive, la violencia que se vive. También reconocer cuáles son esas consecuencias, pero también dar cuenta cuáles son esas posibles alternativas, que al final, evidentemente, la psicóloga o el psicólogo es quien acompaña, pero quien toma decisiones es la persona afectada por estas condiciones. Claro. Por eso es un proceso, por eso es un reconocimiento personal de estas condiciones en las que se viven. Entonces, de este lado, como psicólogas, como psicólogos, podemos poner todas estas alternativas, pero quien al final toma decisiones para saber cuál en ese momento poder emplear para recuperarse es la persona afectada. Pero es importante también en este sentido dar cuenta y reconocer que estas redes de apoyo son las que en su momento se tienen que identificar en el momento de esta asesoría cuando llegan a estas unidades locales, porque son quienes también van a acompañar. Si bien es cierto, ya está la mujer en atención, va a recibir atención, pero ¿quién le acompaña? En ese momento la profesionista o el profesionista saliendo, ¿quién le va a acompañar en estos procesos? Es importante entonces que estas personas puedan reconocer quién les puede acompañar. Muchas de las veces por estar ensimismadas, es decir, por estar enfocadas solamente en esa problemática, no dan cuenta que tienen a infinidad de personas que las pueden acompañar. Y en el momento que comienzan a identificar y a recuperarse emocionalmente, dan cuenta que no solamente era una persona la que tenían, sino infinidad de personas que pueden acompañarlas en estos procesos. Y psicóloga, también estaba pensando, ¿cuántos casos realmente de abuso verbal llegan a terapia? O sea, ¿cuántos te quedan en la normalización, en creer que no son tan graves, en creer que esa es la dinámica de la pareja, ¿no? O sea, personas que llevan toda una vida tal vez con una pareja y que dicen, bueno, pues es que siempre ha sido así, ¿no? Siempre me ha tratado de esta manera y que
quizá porque no se dieron cuenta, quizá porque no hubo alguien que les dijera, mira, esto es violencia y esto te ha venido haciendo daño, porque además tú lo decías al principio, hay daños psicológicos, hay daños físicos también, aunque no te hayan golpeado nunca, no te hayan tocado físicamente, hay daños físicos en las mujeres que padecen abuso verbal, o sea, y hay una falta de pensar que no estás bien, que hay algo malo en ti, aunque no es verdad. Creo que esto que me preguntas me hace recordar estas atenciones que en su momento se generan y de decir, o ellas mismas, hablo específicamente de mujeres, no vivo violencia porque no me pega. Creer, considerar e identificar que la violencia solamente es física. Me explico, es porque no me golpea, porque no me empuja, porque no hay ese contacto físico que me genera daño. Porque no me grita, o sea, porque no necesita romper a alguien gritándole. También le puedes romper a esa persona la vida, le puedes romper la salud física y mental con el silencio, le puedes romper con los apodos, con las subestimaciones, con la desacreditación, cuando estás hablando con tu pareja y te dicen, no, es que tú no eres capaz, no, es que a ti no se te va a dar, o sea, etcétera. Esa serie de cuestiones que a lo mejor no han implicado una grosería, no han implicado una ofensa aparentemente, o que ya pasaron, ¿no? Pero que eso también hace daño, el estar desacreditando constantemente a la persona con la que estás en pareja, eso también le está afectando. Y justo esto, ¿cuántos casos se quedan? Pues evidentemente son muchísimos los que en algún momento no llegan a este tipo de atenciones especializadas, porque se considera así. Es importante, y yo creo que esto sí es importante que podamos mencionar que tenemos que identificar a la violencia con su nombre. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar justamente idea, concepto de lo que es. Si hoy hablamos de violencia psicológica, evidentemente estamos hablando de qué es toda esta agresión que se escucha. Estos insultos, estas ofensas, estas groserías, estas comparaciones, estas amenazas, chantajes, manipulación. Hablo de una infidelidad, si bien es cierto, es una conducta, pero también la observo, pero también estoy dando cuenta. Y es una triangulación y también eso te afecta, ¿no? Y el hecho de, ya decías tú hace un rato, el que no te hablen, ¿no? El que te ignoren, también todo eso te hace daño y eso es violencia. Y también una manera, psicóloga, de buscar orientación, saber si esto de lo que estamos platicándoles hoy en Mente Sana le hace sentido, esperemos que no le haga sentido, eso sería maravilloso. ¿No? Pero si le hace sentido, pues que busque más información, que se acerque al Instituto de Derechos de las Mujeres, a otras instituciones, que busque saber. Es mejor quedarte convencida de decir, no, yo no estoy en eso, en esa relación, en ese tipo de situación, a que creas y normalices, como ya decía la psicóloga, y no te des cuenta de que sí estás siendo afectada, porque inclusive no solamente eres tú, también tu familia, también tus hijos, tus hijas. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta ya en nuestro último bloque. Nos vamos a quedar realmente muy cortos en esta información porque es muy complejo nuestro tema de esta noche, el abuso verbal, pero es una invitación a abrir la puerta a la reflexión, a darme cuenta de cómo estoy viviendo, cuáles son mis dinámicas, si en algún momento yo estoy reproduciendo este tipo de violencia y entonces también atenderme, y si la estoy viviendo, pues también hacerlo. Y esa es la invitación. En este programa Psicóloga en Mente Sana invitamos a la población a abrir la puerta para ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al neurólogo, para atenderte, para revisar qué es lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cómo te estás sintiendo, aprender a escucharnos, que es tan importante, aprender a sentirnos y reconocer. Y también en reconocer, psicóloga, que en ocasiones cuando estás viviendo una situación como estas o algunas otras donde estás en riesgo de tu integridad física o emocional, pues da miedo, no es tan sencillo. O sea, da miedo el decir, y ahora que ya me di cuenta, ¿qué voy a hacer?
¿no? Y ahora que ya me di cuenta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confrontar a la persona? La otra persona no nada más porque le digas te va a decir, sí tienes razón, discúlpame por todo lo que, ¿no? O sea, eso sería maravilloso, además de trabajarlo, no nada más decirlo. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque obviamente si tú has ido perdiendo tu fuerza, porque vas perdiendo tu fuerza cuando vives estas situaciones y has lastimado todo lo que ya dices, tu autoestima y demás, ¿qué hacer si tienes miedo? ¿Qué hacer si no sabes cómo salir de esa relación o cómo salir lo mejor librada? Yo puedo mencionar desde mi experiencia profesional que para eso estamos las psicólogas y los psicólogos justamente para dar este acompañamiento. Muchas de las veces no se puede sola y más en estos casos de violencia donde se ha dañado la toma de decisiones, donde se ha dañado la propia imagen, donde se ha dañado autoestima, a donde en muchos de los casos se consideran o se creen sin poder tomar decisiones, sin salir avante de toda esta situación, de considerar que necesitan a esta persona a su lado para en su momento poder continuar. Entonces, acercarse a esta atención psicológica especializada nos lleva justamente a adquirir estas herramientas necesarias y en su momento suficientes para evidentemente tomar decisiones. No es confrontar a esa persona, porque eso es no una limitación, sino más bien esta formación y esta psicoeducación, reconocer qué puedo hacer, no es confrontar al otro, es darme cuenta qué es lo que en su momento tengo que asumir como responsabilidad. Hay una participación también en este sentido. Y darte cuenta, psicóloga, que como bien lo dices, también algo que ya no te ponga más en riesgo. Hacer algo que ya no, que realmente te ponga a salvo. Es esta culpa, es esta vergüenza, es creer que son causantes de las conductas de la otra persona. Reconocer entonces que esto no es así. Que la gente te lo dice. Claro. ¿No? O sea, la gente te dice a una mujer que está viviendo una situación así incorrectamente, es que tú te lo buscaste, es que tú querías, es que es tu pareja, tú la elegiste, ¿no? Una serie de cuestiones, o lo que tú decías, pues no te hace nada porque nunca te ha pegado, o inclusive hasta a veces hasta se agradece, ¿no? Decir, es que bueno, tiene mal carácter o grita, pero nunca me ha tocado, ¿no? O sea, una serie de cuestiones que hacen que sea difícil que una persona que vive esa situación, difícil pero no imposible, que una persona que vive esa situación se encuentre el apoyo adecuado. Por eso es importante ir a los lugares adecuados. Claro. Las personas podrán mencionar y creer desde su experiencia, desde considerar o creer que así es como les ha funcionado. La atención, me atrevo a mencionar que la atención psicológica, a pesar de atender violencia física o de que estas personas acuden por violencia psicológica, física o cualquier otro tipo de violencia, la atención no es la misma. Porque entonces estamos dando cuenta que los recursos personales son distintos. Porque a las personas les afecta más esta violencia psicológica que a otras personas. Tiene mucho que ver esto que mencionábamos, estas redes de apoyo. Entonces, evidentemente, el que otra persona mencione es que tú te lo buscaste, es que tú elegiste a esa persona o como pareja, pues es como el decir, lo elegí, la elegí, pero no elegí a un generador de violencia o a una generadora de violencia. Claro, no sabías, o sea, que esa persona... Alguna vez alguien me dijo, psicóloga, disculpa que te interrumpa, alguien me dijo hace mucho tiempo, alguien que no estaba en estos medios de psicología, pero alguien me dijo, es que nadie se enamora a cachetadas. O sea, en términos generales, obviamente al principio las cosas empiezan de una forma distinta,
¿no? Y la persona puede llegar a ser muy amorosa, muy amoroso y aparentemente tener un trato muy diferente, pero con el paso del tiempo se van dando estas manifestaciones a veces muy pronto, ¿no? Así es. Pero se dan y aparecen. Y no somos responsables si no vimos las banderas rojas, o sea, tampoco hay que colgarnos esto. Pero sí, yo te quiero preguntar, porque en este último bloque me gustaría que la gente que nos ve se quede con algo, además de todo lo que le dimos, una persona que ha vivido eso puede volver a estar bien. Una mujer que ha sido violentada con abuso verbal puede volver a estar bien, puede volver a creer en sí misma, puede volver a verse fuerte. Claro que sí. Esto es lo que se espera y este es uno de los objetivos principales de una atención especializada. Que la mujer se reconozca a sí misma, que se valore a sí misma sin esperar a que el otro lo haga. Entonces, evidentemente sí, se puede recuperar, evidentemente es un proceso. No podemos mencionar que con una atención de 2 sesiones se me ocurre, ya está bien, no. Es un proceso que evidentemente no solamente depende de la especialista o del especialista en psicología y con atención o con formación en estos temas de violencia, sino gran parte de que esto sea efectivo, eficiente y que evidentemente se obtengan todas estas herramientas para una estabilidad emocional, sí depende de la persona que necesita este acompañamiento. Entonces, sí me atrevo y con toda la responsabilidad lo digo, sí hay una recuperación, sí hay una estabilidad emocional, eso es lo que se pretende, pero para que lleguemos a este nivel último, si lo puedo decir, de este proceso psicológico, necesitamos primero reconocer que se vive en condición o en situación de violencia. Claro, o sea, no podemos curar lo que no hemos visto, que está lastimado. Entonces sí es indispensable, pero yo quería que ustedes escucharan esto porque es muy importante que si en algún momento lo han vivido, lo están viviendo, que sepan que pueden estar mejor, que tienen derecho a estar mejor y que va a ser un proceso, sí va a ser un proceso, pero ese proceso te va a ayudar a sentirte como debes de sentirte, bien, a sentirte feliz, plena, a sentirte segura, que es un derecho que tenemos todas las mujeres, todas las personas, pero en este caso estamos hablando de mujeres y que bueno, es lo que yo quería también que la gente nos escuche, que sí puedes estar bien, que después de haber vivido una situación muy conflictiva, muy problemática, puedes y debes y tienes derecho a estar bien. Así es. Y su derecho es a vivir libre de violencia. Entonces, reconocer inclusive estos derechos que tenemos como personas, evidentemente nos hace también dar cuenta que tenemos este derecho, que tenemos el derecho a una estabilidad emocional, hablando de este derecho a vivir libre de violencia. Entonces, evidentemente, estas unidades locales, quiero mencionarlo en este sentido, a dónde poder acudir. Hay instituciones, evidentemente, como el Instituto Hidalguense de las Mujeres, que a nivel estado, tiene unidades locales en diferentes municipios. Hablo desde Molango a llegar hasta Metzitlán y a Totonilco el Grande. Estamos en Zimapán, Ixmiquilpan, en varios municipios. Y lo más fácil o sencillo, si lo puedo mencionar de esta manera, es ubicar en su municipio las instancias municipales de las mujeres, donde les podrán dar una guía específica de a dónde acudir a estas unidades, a donde pueden acudir con la psicóloga, que principalmente son mujeres quienes están atendiendo en estas unidades locales. Son especialistas que podrán brindarle este acompañamiento en psicología y que podrán brindar justo esto que no que esperan, sino específicamente reconocer la situación que se vive y poder estructurar un plan de intervención personalizado. Es decir, que la mujer que en su momento acuda a esta atención tendrá ciertos objetivos específicos para una recuperación emocional. Repito, la violencia psicológica no afecta de la misma manera a todas las personas que la viven. Tiene que ver con sus recursos personales, es decir, esta autoestima o esta autoestima que se tiene, que muchas de las veces no es tan afectada, vaya la expresión,
que en algunas otras mujeres, y específicamente tiene que ver con estos recursos personales, tiene que ver con estas redes Con de el apoyo. tiempo también que has vivido una situación, ¿no? Con la intensidad con la que se ha vivido, porque también eso depende mucho. Y es importante, como tú dices, no generalizar, saber que cada mujer tiene una situación distinta, puede haber estado viviendo una situación distinta, pero que también cada mujer puede encontrar estas soluciones. En la página del Instituto del Cáncer de Mujeres, ahí pueden buscar las personas que nos vean y que estén interesadas esta información. Sí, específicamente el instituto tiene la página, ahí pueden encontrar números, pueden encontrar direcciones de estas unidades locales, específicamente del instituto, a donde en su momento también pueden comunicarse y se puede hacer la derivación o canalización a estas unidades más cercanas justamente a donde viven las personas afectadas. Muchísimas gracias, psicóloga Mayra Ruiz, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues mucho que seguir platicando contigo, ¿no? Seguir trabajando en muchos temas, hablarlos, compartirlos, porque eso de verdad nos va a ayudar muchísimo a todas las mujeres, a todos los hombres, para que hombres y mujeres vivamos relaciones libres de violencia. Muchísimas gracias, psicóloga. Al contrario, gracias, un gusto haber estado aquí, compartirles un poquito de lo mucho que en su momento podemos aprender de estos temas. Pues ya lo vieron, ya lo escucharon, tenemos mucho que podemos buscar, informarnos, saber, pensar que aunque no estemos viviendo una situación así, necesitamos tener la información para compartirla con otras mujeres o necesitamos tenerla para ver si realmente no lo estamos viviendo. Bueno, pues yo soy Lorena Patchen, les espero la próxima semana aquí en Mente Sana. Acuérdense que nos da muchísimo gusto que nos acompañen, también en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo, ahí están nuestros episodios, la repetición los miércoles a las 12:30 y domingo 3:30. Les mandamos un abrazo grande de aquí de toda la producción, de mis compañeros camarógrafos, que grabamos aquí como medio solitos, pero estamos haciéndonos compañía todos y todas. Los esperamos la próxima semana, las esperamos.